coso blanco y yo elijo un... Se ve mejor, me Todo, parece. todo se ve más cool. Ujú. ¿Lo vamos a poner? Como quiera, igual. Dale, ponelo. Yo mientras me fijo en el libro con qué arrancamos. Arrancamos con Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Mm? Va a tener que usar blanco, ¿no? Sí, sí. Ley de Ohm. Después vamos a seguir con una cosa que se llama regla de flujo y eh, ley de Faraday. Eso haríamos hoy. Lo importante es, de la clase de hoy, sería, me parece, como resumen, entender, ¿sí?, cómo uno sigue manejando campos electrostáticos aún cuando tenga cargas en movimiento, por lo menos en la ley de Ohm. En la ley de Ohm podemos pensar que los campos eléctricos son, vamos a hablar un poquitito de eso, electrostáticos. ¿Está bien? Aun cuando tengamos cargas en movimiento, obviamente, porque si tenemos corriente y en un circuito tenemos carga de movimiento. Y de estas dos cosas, entre la regla que se llama regla de flujo y la ley de Faraday, es distinguir, entender que no son la misma cosa, ¿sí? Que están, digamos, aparentemente tienen la misma ecuación. Hay una ecuación que es esta, que se llama, en general uno se refiere a esta como, estoy anticipando un poquitito ¿sí?, el final de la clase, ¿no? Esta ecuación es la misma para las dos y sin embargo la ley de Faraday y la regla de flujo son dos cosas bien diferenciadas, ¿sí? Y uno la escribe siempre como la misma ecuación. También estas cosas son diferentes, ¿sí? Pero podríamos decir que de alguna manera usan la misma ecuación. Si tienen a mano el Griffith, yo lo que voy haciendo es ir recorriéndolo para ir viendo qué es lo que voy explicando. ¿Sí? Ahora estamos en el capítulo 7.1, ¿ok? La ecuación, vamos a ir, son temas muy importantes, así que lo voy a ir explicando. Esto después cuando repasen el libro van a entenderlo mejor, me imagino. Pero bueno, arranquemos con la ley de Ohm. A ver, yo Perdón, voy a... Dani, la ley de Faraday no era la del rotor de B. Sí, esta es una forma integral de lo que se llama la ley de Faraday, ¿no? Mm. Esta sería una forma integral. ¿Está bien? Eso es, ahí cuando vos lo pones en su forma diferencial, queda un poquitito más claro, ¿sí? En su forma integral no queda muy claro si eso se refiere, ¿sí?, Claro. a un caso que se conoce como regla de flujo o a la ley de Faraday. Bien, empecemos con ley de Ohm. Voy a cambiar la diapositiva a ver qué pasa con esto. Me imagino que el fondo negro queda. No. Bueno, no importa. Yo todavía lo veo negro. ¿Así? A ver, espera. Yo lo Ah, pero cambié ahí, claro, yo lo cambié la puse a Fabio. diapositiva. Ah, pero yo tengo que cambiar la diapositiva acá. A ver, espera. A ver, ahí. ¿Ahí cambió? Sí, Sí. está Sí. negro. Ah, sigue negro. Qué bueno, che. Bueno, arrancamos con ley de Ohm. Este, mm, esta, a ver, para atrás, ¿cómo vienes acá? Ahí. Ustedes ya la conocen, a la ley de Ohm. Así que vamos a aprovechar que están cancheros con la ley de Ohm, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrarle alguna cuestión rara a la ley de Ohm. En la ley de Ohm, se puede escribir de varias formas.
la forma en que vamos a arrancar escribiendo a nosotros es esta. ¿Ok? El J es la densidad de corriente. El sigma es lo que se llama como conductividad y L es el campo eléctrico. ¿Está bien? Pero en realidad, si uno quiere arrancar bien de la ley de Ohm, ¿sí? Uno tiene que pensar en que en un circuito uno tiene unas cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas pueden ser empujadas de diferentes formas, con fuerzas. ¿Sí? Esas fuerzas, vamos a llamarlas a las fuerzas que provocan el movimiento de esas cargas, fuerzas activas. ¿Ok? Esas fuerzas activas pueden ser de diverso origen, digamos, pueden ser fuerzas mecánicas, pueden ser enanitos que estén moviendo la carga, ¿ok? Pueden ser de origen eléctrico, pueden ser de origen gravitatorio, pero son fuerzas que provocan el movimiento de la carga, ¿ok? Entonces, uno puede pensar en fuerzas, vamos a llamarlas fuerzas por unidad de carga. Esas fuerzas por unidad de carga, que en principio pueden ser cualquier cosa, para nosotros lo que vamos a tratar especialmente son, en el caso que sean las fuerzas de Lorentz. Si esas fuerzas son las fuerzas de Lorentz y nos referimos a ella por unidad de carga, esa fuerza que antes tenía cualquier origen, ahora va a ser un origen electromagnético, y esta fórmula ya la conocen, es E más B por B. ¿Está bien? Eso sería la fuerza por unidad de carga, ¿no? La fuerza de Lorentz por unidad de carga, porque está sin la carga Q. ¿Ok? Y en general, este término, en general, excepto en algunos casos, pocos casos, este término es despreciable. A ver. ¿Sí? Es despreciable en general. Entonces nos vamos a quedar con que la fuerza activa que provoca el movimiento de la carga es una fuerza de origen eléctrico. ¿Ok? De entre todas las posibilidades. A esto vamos a llamarle por unidad de carga. Bien. Vamos a ver cómo hacemos para entender esta ecuación, si es que todavía no la vieron, ¿sí? A ver cómo, así no me... ¿Sí? Bueno. En principio, acá ustedes saben que la densidad de corriente básicamente está relacionada directamente ¿con qué? Con la velocidad de las cargas, ¿ok? Entonces, si uno tiene esta ecuación que uno podría darle un origen experimental, una primera contradicción que encuentra ya de entrada en esta materia es cómo es que se relacionan estas velocidades, esto que son velocidades, con estas cosas que son aceleraciones. ¿Está bien? El campo eléctrico es una fuerza, está relacionado con la aceleración. ¿Sí? Entonces, acá nos surge una duda. ¿Está? Dani, Sí. la primera que remarcaste es sigma por E o por F, porque después no sería por E cuando desprecias ya el término. La primera, claro, está bien, sí, podríamos, o sea, vos decirle para darle continuidad a lo que dije, sí, ahí podríamos poner F directamente. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, pero en general hay que tener cuidado ahí, porque la conductividad, cuando vos le pones o sea, vos le pones un factor de proporcionalidad, ¿sí? Si ese factor de proporcionalidad está pegado al campo eléctrico, es la conductividad eléctrica. ¿Está bien? Si yo hubiera puesto otras fuerzas, ¿sí? Habría un factor de proporcionalidad,
¿Está bien? Pero a ese no le llamaríamos conductividad eléctrica. ¿Está bien? Claro. Acá, así que acá es como que me fui un poquitito más para atrás y volví. ¿Ok? Para mostrar esta contradicción. ¿Sí? ¿Entienden la contradicción a esto? ¿Sí? Estamos diciendo algo que va con la velocidad es igual a algo que va con la aceleración. ¿Sí? Bueno, el Griffith habla un poquitito de esta contradicción, o sea, el resultado tiene que ver con que así como este tipo de fuerzas son fuerzas que provocan el movimiento, hay otras fuerzas que impiden el movimiento, ¿sí? Son fuerzas que se llaman pasivas, tienen que ver con la viscosidad, ¿ok? Y se explican, digamos, precisamente por todos esos términos disipativos que hay que tienen que ver con la resistencia del circuito. ¿Está? Nosotros lo que podemos hacer ahora es darle una vuelta de tuerca y mostrar algo que aparece después más adelante en otra materia, que es, por ejemplo, en sólidos, ¿sí? Y vamos, ya que se refiere en alguna parte del Griffith a un modelo que es el modelo de Drude, hace algunas cuentitas para mostrar cómo es que esto sucede, ¿sí? Eso se lo dejo para que lo vean. Y ya que está, visitemos un poquitito eso del modelo de Drude para explicar esto. ¿Ok? Está claro, ¿no? Que si tenemos fuerzas activas y tenemos fuerzas pasivas y la suma de las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Está claro que podemos tranquilamente trabajar con cosas que van a velocidad constante. ¿Está bien? O sea, no habría ningún problema con eso. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Es cómo modelas vos las fuerzas pasivas. ¿Cómo uno las podría modelar? ¿Qué eran? Perdón, Sí, ¿qué eran las fuerzas pasivas que eran? Sería lo que las evita que que se mueva. digamos, provocaban, o sea, impedían el movimiento del electrón, Claro, digamos, ¿no? ta. Son las que no existen por sí solas, ¿sí? Las que sí existen Mm. son por sí solas son las fuerzas activas, ¿no? Alguien las provoca, ¿sí? Pero las otras serían una reacción, iba a decir reacción, pero no en reacción en el sentido de la tercera ley de Newton, ¿no? Una cosa que tiene que ver más con la viscosidad del medio. ¿Ok? Bien. ¿Por qué no sería una reacción en el sentido de la tercera ley de Newton? ¿Cómo? ¿Por qué esas fuerzas viscosas no serían fuerzas de reacción en el sentido de la tercera ley de Newton? Mm, porque es la misma, o sea, no está respondiendo a una fuerza, digamos, es como está chocando, ¿no? Por Porque así está aplicada decirlo. al mismo cuerpo. Está aplicada en el Claro, mismo cuerpo, no puede ser acción y reacción. claro, ¿Ok? claro. Este, bien. Entonces veámoslo. ¿Cómo podría ser? Uy, vamos a tener 5.000 diapositivas con esto, pero bueno, no importa. ¿Sí? A ver, para. Tengo que pasar acá también. Este es un modelito que vamos a llamar modelo de Drude para dar por lo menos una explicación a esto que estamos diciendo. Esto no está en el libro. ¿Sí? En ese modelo de Drude, uno lo que tiene son partículas que chocan, ¿sí? Con cierta probabilidad. Está claro que si nosotros queremos describir una fuerza disipativa, ¿sí? Esta está provocada por esos choques, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a asumir, digamos, el modelito nos dice que existe cierto tiempo característico tau, que sería una especie de tiempo entre choques, eso hay que tomarlo entre pinzas, ¿sí? Existe tau, característico del problema, tal que diferencial de t sobre tau, ¿sí? Es la probabilidad con la que un electrón o una partícula, ¿sí? Choca en un intervalo diferencial de t. Está bueno porque es adimensional, ¿sí? Es tiempo sobre tiempo, no hay problema desde el punto de vista de la probabilidad, ¿ok? Esto es probabilidad
de choque, ¿sí? En diferencial T. Es bien sencillo. ¿Ok? Bueno, ¿y esto cómo podría afectar esto a las leyes de movimiento, digamos? Uno puede pensarlo de esta manera. Una manera muy sencilla de pensar esto es, bueno, suponete que vos agarrás un elemento de volumen donde vos sabés que en ese elemento de volumen hay muchas partículas, pero considerás solamente el elemento de volumen, como si fuese una sola. ¿Está bien? Entonces, si vos te prega el elemento de volumen eh, como si fuese una partícula, ¿sí? O sea, es una cosa que está en movimiento, ¿sí? Tendrá un momento, ¿sí? Que sería el momento, ¿cuál es? Es la velocidad media de todas las partículas, o si querés, mejor dicho, es la suma de masa sub i por velocidad sub i, donde el i recorre sobre todas las partículas que están en ese elemento de volumen. ¿Está bien? Pero si uno lo piensa como un todo, podría pensar como un momento, que es P, que si yo lo quiero calcular en un tiempo t más diferencial de t, ¿sí? Eso va a ser igual a qué. Bueno, de todas esas partículas, ¿sí? Que hay en ese elemento de volumen, hay unas que chocan, ¿sí? Y en promedio pierden ese momento inicial. ¿Estamos de acuerdo? Y después están las que no chocan. La cantidad que no choca desde el punto de vista probabilístico es 1 menos diferencial de t sobre tau, ¿sí? Y esas que no chocan van a tener el momento con el que venían, ¿sí? Más el momento que se agregó por esa fuerza activa que estaba presente en el medio. ¿Está bien? Eso sería, el momento que agrega esa fuerza activa en un diferencial de t es F por diferencial de t. ¿Sí? Ese sería, esto es la fracción de las partículas que no pierden el momento inicial porque no chocan, ¿sí? Y eso que está ahí es el momento final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y uno podría decir, bueno, menos el resto, más el resto que choca, pero ese resto que choca, ¿qué momento final van a tener? Va a tener un momento cero. ¿Está bien? Porque el choque les hizo perder ese momento. Entonces, uno puede decir, sí, salió con algo, bueno, pero salen todos en direcciones diferentes, ¿sí? La contribución va a ser nula. ¿Se entendió? ¿Sí? Es agarrar un poquitito, agarrado de los pelos, le estoy presentando un poquitito el panorama, como que es el modelo de Drude, en el Griffith un poco lo mencionan, y después lo van a visitar en otra materia. Pero básicamente esto lo que nos dice entonces es, si yo agarro y paso el PDT, ¿sí? Para el otro lado, me quedaría PDT. ¿Se entendió? Razonamiento. ¿Eh? No del Sí, todo la sí. parte que se hace el momento La cero, pero última parte. Sí, creo eso. que la A idea. ver, esto que está acá, la idea, ¿no? Esto que está acá, uno puede pensar como la fracción, ¿sí? Que no choca. ¿Sí? Y esto que está acá es la fracción que choca. Sí, ¿Estamos? La fracción que no choca sigue como venía, porque no choca. O sea, se acelera normalmente, por lo tanto su momento va a cambiar del momento inicial más el que le agrega la fuerza activa. sí, ¿Está bien? O sea que el momento final de esa fracción va a ser este. claro. Y el momento final de las partículas que chocan va a ser cero, ¿sí? Uno puede pensar que hay tantos que van para un lado como van para el otro, ¿sí? Eso va a ser el producto del choque, ¿sí? Vos tenés, ahí estás suponiendo que de ese choque salen aleatoriamente para todos lados con igual probabilidad. ¿Está bien? Entonces la contribución va a ser cero, ¿ok? Claro. Al momento final, esto que está acá sería el momento final de ese elemento de volumen que tenía toda esa cantidad de partículas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí.
Bueno, entonces, tomando eso... y acá borra de a poquito. Bueno. Bueno, paso el PDT del otro lado, entonces me quedaría el 1 con el PDT, ya lo usé, lo pasé para el otro lado, me quedaría a ver cómo se ve el rojo, no, me quedaría F por diferencial de T, ¿estamos? Menos diferencial de T por P de T sobre tau, ¿sí? Más algo que va con diferencial de T al cuadrado. ¿Está bien? O sea, esa cosa que fue con diferencial de T al cuadrado, yo lo que hago es eliminarla porque estoy asumiendo que el diferencial T es tan chiquito como yo quiero. ¿Está bien? Entonces, paso el diferencial de T dividiendo acá, ¿sí? La ecuación que me queda a ver. La ecuación que me queda es diferencial de P, diferencial de T es igual a F menos P sobre tau. ¿Está bien? Y esto, si uno está asumiendo, ¿sí? Por observación de la cosa que está observando, está viendo que, ¿sí? El sistema está en un régimen estacionario, está en equilibrio, ¿sí? La fuerza total de ese elemento de volumen que yo estaba considerando, ese elemento de volumen material, si quieren, ¿sí? Es cero, porque está a velocidad constante. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ya acá tendríamos una forma de obtener un modelito, asumiendo que existe cierto tiempo característico tau, que tiene que ver con el tiempo de choque, para encontrar la conductividad. Sí, la fuerza activa que provoca el movimiento de los electrones es el campo eléctrico. ¿Mm? Si es el campo eléctrico, esa fuerza, ¿se acuerdan? Que esta fuerza que está F ahí es la fuerza total, no es por unidad de carga, ¿sí? O sea que eso sería el campo eléctrico por el Q, ¿sí? Va a ser igual a el P, que es la masa por la velocidad sobre el tau, ¿está bien? A ver si me pasa, falta para tau, está bien, entonces me quedaría que la velocidad sería igual a, vamos a ponerle carga eléctrica directamente, bueno, la carga Q es E, quedaría el tau, ¿ok? Y esta es una fórmula muy parecida a esta, ¿sí? Es parecida, ¿no? Porque una tiene que ver con la velocidad y otra tiene que ver con el campo eléctrico, ¿sí? Y hay una constante en el medio. Y fíjense si voy despejando bien, puede ser que me confunda. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es el J? El J es la, ¿sí? Es la corriente sobre superficie, ¿no? Pero otra forma de pensarla es la cantidad de electrones por unidad de volumen, N, ¿sí? Por la carga, por la velocidad. ¿Mm? Esto es, no sé si lo llegaron a ver, ¿sí? Es otra ecuación, es otra forma de ver a la corriente en volumen. ¿Mm? Es el ρ, ¿sí? En volumen por la velocidad, ¿sí? Que tienen las cargas en ese volumen. Así que si uno reemplaza la velocidad por lo de arriba, lo que obtiene es que el J es igual a
multiplico por n, multiplico por e, me queda n al cuadrado, tau sobre m, por e. ¿Está bien? Este sería... Una cosa. Mm. ¿Por qué era esta igualdad? Me suena que es algo que no me estoy acordando, pero no me acuerdo. ¿Por qué era igualdad? ¿Cuál igualdad? A ver, No marcala. sé. Ah, No se qué... ve que... Sí, esa es Sí. la de arriba, digamos. Esta que está acá es... Ya no lo estoy marcando, Claro, por ahí va con un poco de lag. tenés la Ah, derivada del momento respecto al tiempo, es la fuerza, y la fuerza eléctrica sería la QF, ¿no? ujú. Ah, claro. Claro, es eso. Bueno, este modelito, fíjense que es bien sencillito. Lo único que hicimos fue plantear que existe cierto tiempo característico, que es el tau S, ¿sí? Y darle una probabilidad de choque que tiene que ver con ese tiempo de característica. ¿Está bien? Uno puede ir afinando más el modelo, van a ver que si ese tiempo, el tiempo que uno ve no es un tiempo infinitesimal como diferencial de t, sino un tiempo más grande, la probabilidad de choque va a ser e a la menos t sobre tau. ¿Está bien? Esa sería la probabilidad de choque en un tiempo t. ¿Sí? Asumiendo que en ese tiempo t no hay no se provocan doble choque o triple choques a la vez. Esto es una distribución típica que se llama distribución de Poisson, ¿sí? Cuando uno analiza probabilidades. Pero bueno, a nosotros ya nos bastó lo anterior, así que esto lo borramos. Si uno pasa rápido, borra más. ¿Se entendió? ¿Ok? Fíjense cómo entró, ¿sí? Aparentemente hay una sola fuerza y en realidad hay dos fuerzas, o dos tipos de fuerzas, las activas y las pasivas. ¿Está bien? Y las pasivas esas son las que son provocadas, digamos, son el resultado macroscópico de un efecto microscópico, son los choques. ¿Ok? Bueno, a ver cómo sigue esto. Ahora me voy. Viene un ejemplo que es el 7.1, un ejemplo que es el 7.2, ¿sí? Y una ecuación que es importante que es la 7.5. Y que abajo yo puse un comentario que la electrostática es compatible con la magnetostática. Así que lo próximo que podríamos hacer es... Después quizás cambie el método, ¿eh? Me parece que esto de las pizarras, tener infinitas pizarras, no sé si va a ser muy cómico para ustedes. Después lo podés descargar con un Em, PDF esto, pero van a ser muchas páginas. todo junto, todo en uno. No, sí, van a ser muchas páginas. Me parece que es una página por pizarra. Sí, y lo que estoy viendo es que se pone negro, ya cada vez tarda más en ponerse negro. Ah, no, yo lo estaba cambiando, ¿no? Pensé que te habías dado cuenta. ¿Vos lo estabas cambiando? Apenas lo ponía lo Ah, cambié. ah. Bueno, se entendió, ¿no? Se presentó un problema, se presentó un dilema y se lo resolvió, digamos, de alguna manera. Ahora vamos a presentar otro problema, que eh, es el tema siguiente. Es estos campos eléctricos que provocan el, el movimiento de estas cargas en un circuito, ¿qué origen tienen, digamos? O sea, ¿son los campos que veníamos estudiando nosotros ahora o son otro tipo de campos? ¿Está bien? Entonces, la primera cuenta que hace sencilla es, dado que J es igual a sigma por E, uno piensa que esto es una constante, mejor dicho, vamos a llamar constante para cosas que no varían en el tiempo, y vamos a llamar uniforme para cosas que no varían en el espacio. ¿Está bien? Entonces vamos a pensar en un material uniforme. Si ese material es uniforme,
¿Mm? Y uno le calcula la divergencia a esto, el sigma sale por ser uniforme, es una constante, ¿no? Desde el punto de vista espacial, quedaría esto, ¿está bien? Y ustedes saben que esto que es, cuando la divergencia de J es igual a 0, esto es algo característico de lo que se llama... Magnetostática. Exacto. ¿Está bien? En otra clase vamos a ver bien, cuando estemos con la cuestión de las cantidades conservadas, pero esto implica que la derivada del ρ con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Mm? La O sea ecuación que de en ningún continuidad. punto, claro, en la ecuación de continuidad. Eso lo vamos a ver muy bien después. Pero bueno, ya lo habrán visto un poco quizás en la Electro 1, la Física General 3. Lo que sí es claro que es un problema donde no hay acumulación de cargas en ningún lugar del universo si uno tiene un problema de magnetostática, ¿no? O sea, y eso, fíjense que si esto es así, esto es compatible con la divergencia de igual a 0. Eso significa que el ρ es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ahí de vuelta tenemos una aparente contradicción. ¿Sí? Porque ¿cuál es la aparente contradicción? Estamos hablando de carga en movimiento, ahora me decís, esa ecuación me está diciendo que no hay cargas. ¿Está bien? Eso se resuelve fácil, ¿sí? Si uno piensa que, ¿sí? A ver, demo. Sí, ¿cómo es la contradicción? Y la contradicción es que la magnetostática, ¿sí? Esta ecuación me pide, si estamos en magnetostática, estamos suponiendo, ¿no?, que en un circuito hay una corriente que siempre circula de la misma manera, no hay acumulación de carga, es incompatible con el hecho de que no haya cargas, ¿sí? O sea, me está diciendo, che, no hay cargas acá. O sea, me está diciendo por un lado que hay carga de movimiento, por otro lado que no hay cargas. ¿Ok? La divergencia de 2, ¿se acuerdan que era ρ? ¿Sí? Es una de las ecuaciones de Maxwell que después se va a mantener igual. Claro. Entonces, ρ es igual a 0. ¿Está bien? La pregunta. ¿No hay cargas? ¿Está bien? Bueno. Primero que tener cuidado. Esas cargas son cargas en volumen. ¿Sí? Así que, en realidad, habría que mostrar cómo es que es posible que no haya cargas en volumen. Por decir, bueno, las cargas están en una superficie, las cargas bueno, si son puntuales, peor, porque si son puntuales, se disparan al infinito, ¿no? Un ρ. ¿Sí? Está muy lejos de ser eso. Bueno, pero en realidad la explicación viene por otro lado. La explicación viene que en realidad cuando uno tiene una corriente o cargas en movimiento o tiene una corriente, tenemos los dos tipos de carga. Nada más que una carga está en movimiento, que son los electrones, y la otra carga, que son los iones positivos, que es la estructura cristalina, digamos, del conductor. ¿Está bien? Está ahí de fondo como carga quieta. ¿Está bien? O sea que en esa situación, digamos, no tenemos con una contradicción. ¿Sí? La explicación es medio tonta, pero bueno, siempre conviene recordarla, ¿ok? Así que, listo, no hay ningún problema. Tenemos una carga positiva y una carga negativa moviéndose con una cierta velocidad v. ¿Sí? Y ¿sí? Estas dos cosas son lo que forman mi corriente. ¿Sí? ¿Ok? Es una corriente en magnetostática. Y no tenemos ningún problema y acá tenemos un campo eléctrico igual a 0. ¿Está bien? Porque constantemente las cargas negativas están siendo apantalladas por las cargas positivas. O sea, no hay carga neta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bien. La otra pregunta que surgiría, bueno, está todo muy lindo, no hay cargas, ¿sí? Pero sí necesariamente tenemos que tener campos eléctricos, ¿sí? La cuestión es, entonces,
cómo es que se generan esos campos eléctricos. Estoy yendo re lento, chico. ¿Cómo se generan esos campos eléctricos? ¿Tienen una idea? Sí, ¿no? Estoy viendo el... Bueno, desde el punto de vista matemático, Está leyendo una diferencia potencial, si no me acuerdo, pero no sé. claro, tenemos una diferencia de potencial. ¿Ok? Pero ya de entrada estamos pensando digamos, en un campo electrostático. ¿Sí? Hablamos de una diferencia de potencial. Así que venimos bien porque es justamente lo que estudiamos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a suponer. Antes uno tenía... digamos, dos electrodos, uno estaba positivo y otro estaba negativo, esto tenía un voltaje. Si uno no tiene ningún material conductor, ¿sí? Esto tranquila es un capacitor, no hay ningún problema. ¿Está bien? Así que ahí no había ningún problema. Esto es mantenido, digamos, a una diferencia de potencial constante por una batería, tampoco habría ningún problema, digamos, si uno no pone nada en el medio. Ahora, ¿qué pasa si uno pone un material conductor en el medio? Si uno pone un material conductor en el medio, ustedes ya saben que se provoca un campo eléctrico, hay movimiento de cargas, ¿sí? Entonces está la cuestión de, una cuestión básica es, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Sí? En realidad el campo eléctrico apuntaría, ¿sí? Para allá. ¿Está bien? ¿Sí? La cuestión básica sería, este campo eléctrico, ¿sí? Otra contradicción más que tiene que ver con lo que ya estudiaron antes, es cómo puede ser que haya un campo eléctrico dentro de un conductor. ¿Sí? Siendo que antes, ¿no? En electrostática, ¿sí? Adentro de un conductor no podía haber campo eléctrico. ¿Sí? Y es más, este campo eléctrico es recontra necesario porque es el que provoca la corriente. ¿Está bien? Bien, entonces, volvamos a la ecuación. Esta ecuación se puede interpretar de dos maneras. O sea, la solución a este problemita se puede interpretar de dos maneras. Primero, si bien esto es un número fijo, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo de 3 amperes. No sé por qué pongo siempre 3 amperes. No, encima no es. Está mal, porque la corriente es 3 amperes. Esto sería 3 Entonces, sí, amperes sí, sobre corriente. Ari. centímetro cuadrado, ¿no? Algo así. Bueno, pero si este es un número fijo que vale 3, más allá de las unidades, ese 3 puede ser igual a 3, ¿no? 30 millones por 1 sobre 10 millones. ¿Ok? O sea, esa sería una posible solución a ese dilema. En realidad, no hay, o sea, decir que no hay campo eléctrico o decir que el campo eléctrico es despreciable significa que la conductividad es muy grande. ¿Está bien? O sea, podemos pensar que esto es, desde el punto de vista matemático, es igual a un infinito por un cero. ¿Ok? O sea, eso nos resolvería un poquitito la cuestión esa de cómo es posible, si nos venían diciendo eso, Jorge Pérez nos mintió, más allá de que, sí, es una persona que puede mentir, ¿está bien? Jorge Pérez, ¿sí? Esa es una posibilidad, ¿sí? En realidad hay un campo eléctrico, ese campo eléctrico es despreciable, nada más que la conductividad es muy grande y por eso, bueno, se provoca este número finito que es la corriente. Otra posibilidad también sería, bueno, esto que estamos poniendo es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que hay una fuerza viscosa, una fuerza resistiva que se opone,
¿sí? Al movimiento de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no existiese eso, no sería necesario. ¿Sí? Porque ya una vez que estableciste la corriente, si vos no tenés resistividad, no hace falta campo eléctrico digamos, que tenga que empujar a las cargas, porque no hay nadie que lo frene. ¿Está bien? O sea, en ese sentido, ahí, en ese caso, no tendríamos una necesidad de campo eléctrico. ¿Ok? Pero si ya de entrada, en un problema, a mí me dicen, che, este material tiene cierta conductividad sigma, ¿sí? Listo, ya está. Ahí tenés que sí o sí tener campo eléctrico. Si no, no podés provocar la corriente. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista matemático, ¿sí? Uno tiene que resolver este problema, ¿sí? A partir de la ecuación que habíamos justo recién. Divergencia de J es igual a sigma por divergencia de E, igual a 0 porque estamos en magnetostática. ¿Está bien? Eso significa que la divergencia de E es igual a 0. ¿Mm? Si uno asume que el problema es un problema de electrostática, ¿está bien? Este problema de electrostática nos lleva a la existencia de cierto potencial, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que tengo que resolver acá adentro es la ecuación de Laplace, ¿no? ¿Por qué? Porque esto queda así. Entonces, cuando tengo un problema de Laplace adentro, ¿estamos de acuerdo? Y yo los problemas de Laplace ya los recontra sé resolver porque hicimos electro 1. ¿Ok? ¿Se escucha el...? Un poquito. Bueno, entonces, en ese problema de Laplace, este sería un problema de Laplace con condiciones de contorno mixtas, ¿sí? En este problema de Laplace de condiciones de contorno mixtas, ¿cuáles son las condiciones de contorno? Las condiciones de contorno son Los potenciales el de las tapas. potencial, claro, el potencial en las tapas es conocido, y las otras, ¿cuáles serían? Y el N, el conductor. Claro, el N del conductor es lo que yo busco, ¿sí? Ah, Pero yo quiero en la superficie, digamos. Acá el claro. potencial es conocido, ¿sí? Y acá el E normal es conocido. El phi es conocido, ¿está bien? Y el E normal en la tapa también es conocido. ¿Por qué el E normal en la tapa es conocido? ¿Sí? Porque, por esta misma ecuación, J es igual a sigma por E, ¿sí? Y si yo calculo el E normal usando esa ecuación, me queda J normal es igual a sigma por L normal. ¿Está bien? Está claro que el J normal es igual a 0, ¿no? Sería 0, claro. Entonces esto me queda 0. Y esto, bueno, acá sería 0 y acá sería 10 volts, yo qué sé. ¿Está bien? O sea que es un problema que se puede resolver. Pero habría que usar geometría cilíndrica, ¿no? Mirá, entonces la postura acá va a ser, tiremos una solución y que la solución más básica y que nos dé. ¿Ok? Después, vemos si tiene tenemos algo que manejamos más o menos bien, se complica un poquitito la geometría, empezamos con esféricas, cilíndricas, ¿sí? Armónicos esféricos, funciones de Bessel, ¿ok? Y probamos con eso. Y si no, vamos al cálculo numérico, después les voy a presentar un ejemplito, vieron en matemática, le colgué en el Classroom un ejemplo de matemática, donde se lo damos al matemática para que lo haga. ¿Ok? Bueno, entonces la solución más fácil que hay, inclusive el problema de magnetostática, esta solución era muy difícil, perdón, magnetostática, de electrostática, ¿sí? Dos capacitores circulares, dos discos, ¿sí? Uno tenía, para plantear una solución, uno tenía que plantear que esos tendrían un radio muy grande comparado con la distancia entre los dos, para plantear una solución más o menos buena. Acá, ¿sí? Un problema que aparentemente es más complicado, termina siendo más sencillo porque no necesitamos ninguna aproximación de esas. ¿Sí? Ahora fíjense,
Si yo planteo como solución que el potencial phi sea igual, el campo eléctrico está yendo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que era igual a menos gradiente de phi? Ahí lo puse. Entonces, uno lo que podría plantear es que esto es menos una constante por z más otras dos constantes, digamos. ¿Sí? Constante 2 y constante 1. ¿Está bien? Y vemos si cumple las ecuaciones que tiene que cumplir. La ecuación de Laplace la cumple. Sí, ¿no? Porque la ecuación de Laplace es una derivada segunda. Esto es lineal, así que automáticamente la cumple. La constante 1 y la constante 2 la pueden acomodar para que los potenciales en la tapa sean los correctos. ¿Sí? ¿Ok? Y el campo eléctrico normal, ¿sí? O sea, el campo eléctrico normal significa que son campos eléctricos con componente en phi versor y en rho versor, ¿no? En cilíndricas. Esas componentes no van a estar porque la única componente que tenemos es el z versor. ¿Está bien? Bueno, uno tendría que acordarse cómo es el gradiente, y viene bien, porque en esta materia, ¿sí? Vamos a estar mucho con eso. El gradiente a ver si me acuerdo, en cilíndricas es la derivada, es rho versor, la derivada con respecto a rho, más phi versor sobre rho, la derivada con respecto a phi, más z versor, la derivada con respecto a z. Ahí queda clarito que la única componente que va a tener es en z versor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? O sea, ahí resolvimos, de alguna forma resolvimos otro dilema y estamos viendo que un campo del tipo electrostático perfectamente es compatible con un problema con la solución de un problema de este tipo. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Sí. Bien, a ver cómo sigue esto. Este sería básicamente el ejemplo 7.1 del Griffith. En realidad, ahí directamente dice que el campo es uniforme, pero no lo muestra. Acá lo mostramos. Después acá habla del campo eléctrico en un cable tipo coaxil. Se complica un poquitito la geometría, pero el resultado más o menos es el mismo. ¿Sí? Y después en el ejemplo 7.3 básicamente comenta todo esto que dije recién acá. Después, si están siguiendo el Griffith ustedes por su lado, viene una explicación de cómo son esas fuerzas, las colisiones y la fuerza del tipo, sí, disipativa. Acá lo pega más con una cuestión termodinámica, ¿sí? Yo lo pegué más con una cuestión estadística, ¿sí? Y después vienen los problemitas. Así que da justito para cortar ahora y arrancar después del descanso ¿sí? con lo que sigue, que sería la regla de flujo, ¿sí? La fuerza electromotriz. ¿Mm? Dejo de grabar. Si quieren hacer una pregunta que quede grabado, me dicen. Detener grabación.